Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Agricultura, dando la bienvenida al secretario general y al director general de Agricultura y Ganadería que nos acompañan. Tiene la palabra el señor secretario para leer el orden del día. Gracias, señor presidente. Punto 1, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Punto 2, comparecencias de otras entidades o personas. Comparecencia del presidente de CETARSA a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la situación por la que atraviesa el sector tabaquero. Formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas, PRESCRE, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de la Cámara, registro 15.924. Pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. 1. Pregunta. ¿En qué fase se encuentra la elaboración del Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020? Formulada por don Manuel Vázquez Villanueva. Pregunta número 2. ¿Cómo y cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura aprobar la orden, decreto o cualquier otra figura para el reparto de los fondos previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, de ayuda a la contratación de los seguros agrarios de nuestra comunidad, formulada por Francisco Torres Gil? Solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. Solicitud de comparecencia de don Julián Mora Liseda, presidente del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre las líneas generales de la gestión del Parque Nacional de Monfragüe, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Como los diputados disponen del acta, si no hay ninguna objeción, la aprobamos por unanimidad de los grupos presentes, que son el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha pedido una alteración del orden del día, que consiste en ver, en primer lugar, la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas. Para la defensa de la solicitud tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, concretamente el señor Sánchez Duque. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Creíamos conveniente, una vez que había comparecido en esta comisión para explicar un poco la gestión del Parque Nacional de Monfragüe, un alcalde, el director del parque y también un miembro que representaba a una asociación ecologista, que compareciera también, a ser posible, si ustedes lo consideraran conveniente, pues el presidente del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, que también nos diera su versión en cuanto al funcionamiento y al desarrollo del parque y las perspectivas de futuro que puede crear en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Gil. Sí, gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista no hay ningún problema. Bien, puesto que se han manifestado los dos grupos, no hace falta que votemos y lo damos aprobado por unanimidad de los grupos presentes, que repito son el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida y el Grupo Parlamentario Socialista. Continuamos con el orden del día y en primer lugar tenemos una comparecencia, obra en poder de los señores diputados, una carta en la que se manifiesta la no asistencia del presidente de CETARSA y no procede dar ningún turno, puesto que el autor de la iniciativa no se encuentra presente, de modo que pasamos a las preguntas. La primera pregunta está formulada por don Manuel Vázquez Villanueva, del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene 3 minutos para una primera intervención. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, don Ernesto, don Jesús. Aunque la pregunta sea escueta, muy concreta, muy cortita, espero que se haya entendido la intencionalidad de la misma, porque lógicamente no pretendemos que nos digan en qué fase se encuentra el PDR y nos conteste que falta 3 meses para terminarlo, que sería lo de la pregunta. O sea, lo que se podía haber dicho, ¿cómo va el PDR? Hubiera sido la pregunta también, hubiera sido escueta y no lo podía haber sido de esa forma, porque eso es lo que queremos sacar de esta pregunta. Y le voy a intentar decir algunos de los contenidos que nos gustaría sacar en claro una vez finalizadas las intervenciones. Primero,
qué es lo que está ya realizado, qué contenidos han concluido ya en el programa del PDR, con qué temas se está ahora ahora haciendo. En el Pleno, por parte de Izquierda Unida, se hizo una pregunta relacionada también con esta pregunta, en la que se decía que se preguntaba por la participación que se le estaba dando a los agentes sociales, a los grupos de acción local, en este desarrollo del programa, del PDR. El consejero no contestó a esa pregunta, por eso le vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Qué participación se le está dando a los distintos grupos de acción local y a los agentes territoriales en el programa? ¿Qué líneas generales han hecho las consejerías en la aportación al programa? Nos dijo el consejero en el Pleno que el viernes terminaban las aportaciones de todas las consejerías al PDR y, como ya ha terminado, como mínimo, si no la de todas las consejerías, sí me gustaría las líneas generales de la Consejería de Agricultura, qué aportaciones hace al PDR. Lo importante, con qué presupuesto se le ha dicho al equipo que está redactando el PDR que se cuenta, con qué presupuesto se ha empezado a trabajar y qué directrices políticas se han dado para la distribución de este presupuesto en los distintos ejes, en los 4 ejes. Y esto es de los más importantes que nos gustaría conocer, ya que es el primer PDR que hace el Grupo Popular, el primer programa. Le conocemos poco, le conocemos las modificaciones que ha hecho al anterior PDR, las reprogramaciones, y la verdad que, aunque inicialmente nos parecían bien, después no nos gustan. Pero vamos, en la segunda parte de la intervención explicaré por qué no nos gustan las modificaciones a las reprogramaciones. En definitiva, señor Ernesto, lo que queremos conocer son las líneas generales del PDR. Como decía al principio, ¿cómo va el PDR? Porque a fecha de hoy, a 3 meses de terminarse el programa que falta para presentarlo, este grupo no tiene conocimiento de ningún tipo, ni nadie nos ha informado de cómo va el programa de desarrollo rural para el próximo periodo 2014-2020. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El señor secretario general, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra para responder a la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días a todos. Bien, para contestar esa pregunta tengo que previamente hacer referencia a todos los actos, tanto normativos como acuerdos, que condicionan y determinan la posibilidad de elaborar un PDR para Extremadura 2014-2020. Bien, pues como decía, para la elaboración del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 es necesario el desarrollo previo de una serie de normas que condicionan su diseño y su ejecución. Las más importantes han sido las siguientes. En el ámbito europeo se han tenido que aprobar la Estrategia Europea 2020, el marco estratégico común, los reglamentos generales y específicos de fondo y los denominados Position Paper. No obstante, en este momento queda todavía pendiente de aprobación los denominados actos delegados y de ejecución de los fondos. En lo que se refiere al Estado español, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 21 de enero se acordó distribuir 8.053 millones de euros de FEADER 2014-2020 entre las distintas comunidades autónomas. A la Comunidad Autónoma de Extremadura le correspondió la cantidad de 890,2 millones de euros de ayuda FEADER. En esa misma conferencia sectorial, la Administración General del Estado se comprometió a aportar el 30% del gasto nacional que corresponda a cada programa de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Por otra parte, se ha de aprobar el denominado Acuerdo de Asociación, documento elaborado por el Estado miembro con participación de los socios y en consonancia con el enfoque de gobernanza multinivel, en el que se exponen las estrategias del Estado miembro y las prioridades y medidas para utilizar los fondos del MES de una manera eficaz y eficiente y en pos de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y que la Comisión aprueba tras evaluarlo y dialogar con los Estados miembros. Tras la presentación del borrador de acuerdos de asociación en el Consejo de Ministros el 21 de marzo, se ha iniciado un proceso de información pública que tendrá una duración de 3 semanas. La fecha máxima de su presentación a la Comisión Europea es el próximo 22 de abril. En cuanto al requisito de condicionalidad ex ante, su finalidad es asegurar que se den las condiciones previas para que las ayudas aportadas sean eficaces. Se trata, por tanto, de evitar a priori obstáculos de tipo regulatorio, institucional, estratégicos u otros, que puedan reducir la eficacia y efecto de las inversiones cofinanciadas con los fondos. En relación con los trabajos de preparación de documentos de trabajo o cumplimiento de la condicionalidad ex ante, la Consejería de Agricultura
ha respondido a todos los borradores que desde el Ministerio o desde la Dirección General de Financiación Autonómica nos han enviado aportando información. La Autoridad de Gestión de los Programas Operativos ha remitido de manera oficiosa el cumplimiento por el Estado miembro de las condiciones ex ante que establecen los reglamentos, remitiendo a la Comisión una serie de observaciones en las que solicita aclaraciones a la Autoridad de Gestión. Entre las observaciones solicitadas está la ampliación de la información sobre la contratación administrativa. En lo referente a la aprobación del Marco Nacional y del Programa Nacional, actualmente se encuentran en fase de debate y de determinación del contenido del mismo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura. En lo que se refiere al Gobierno de Extremadura, las actuaciones más significativas han sido las siguientes. Evaluación ex ante del programa. Se han realizado las siguientes actuaciones. Contratación de la asistencia técnica a la empresa Ecoris. Evaluación previa de los programas donde se han elaborado borradores sobre la DAFO. Evaluación ambiental estratégica, en la que se ha procedido a elaborar el documento de inicio del procedimiento de la evaluación estratégica ambiental del PDR de Extremadura 2014-2020. En el ámbito de la programación, las actuaciones realizadas más importantes son las siguientes. Contratación de la UTE Red 2 Red y Grupo Alba para la redacción del programa. Elaboración del borrador DAFO, segunda versión. Elaboración de una guía de apoyo para los gestores para la elaboración de la ficha de medidas. Elaboración de una aplicación informática para la recopilación de la información y el diseño del PDR. Elaboración de una primera propuesta de necesidades y estrategia del PDR 2014-2020. Por último, señalar que el límite para presentar los programas finaliza a los 3 meses a partir de la presentación del acuerdo de asociación, es decir, a más tardar el 22 de julio de 2014. En cuanto a las consideraciones al margen que ha planteado en su pregunta oral sobre los contenidos del programa, bien, en esta fase donde ya tenemos una propuesta que es un documento de trabajo que hay que someter no solamente a información pública, sino a debate previo con las instituciones y los organismos y las asociaciones afectadas, pues básicamente se plantea una distribución del contenido de acuerdo a los ejes establecidos en el mismo y a partir de, como usted decía antes, de una directriz política. Lo que se plantea básicamente es que este programa no sea un continuismo de los demás, sino que manteniendo el debido equilibrio que debe de tener para que todos los ejes y todos los sectores afectados puedan ser beneficiarios del mismo, se ha establecido una prioridad en cuanto a aquellas medidas como número uno que entendemos que generan riqueza, que incrementan el PIB. El ejemplo más significativo sería las inversiones en nuevos regadíos. Las transformaciones en nuevos regadíos sería una medida estrella que entendemos que cambia sustancialmente la realidad agraria y de una manera permanente. Otras medidas que entendemos que generan riqueza serían las relacionadas con las nuevas industrias agrarias, los incentivos agroindustriales. Bueno, pues esa sería la primera prioridad del Gobierno. La segunda serían medidas que afectan directamente a la generación de empleo. Todas, de alguna manera, tienen más o menos relación con el empleo, pero algunas de manera clave. Por ejemplo, las inversiones forestales son medidas que generan gran cantidad de empleo. La incorporación de jóvenes genera un número importante de empleo que además consolidado y en el tiempo. La tercera prioridad serían aquellas medidas que suponen un aumento de la competitividad de las empresas del sector agrario y están relacionadas básicamente con subvenciones a activos físicos, a inversiones. Si un agricultor recibe una subvención para construir una nave, para mejorar sus instalaciones, para renovar su maquinaria, pues esa inversión va a situar a esa explotación en una mejor situación competitiva en el futuro. Y la última también serían aquellas medidas que suponen una demanda del sector y que tienen unos niveles de ejecución importantes, que tienen otros valores, por supuesto,
como las relacionadas con ayudas de tipo agroambiental. Ese es básicamente el diseño del planteamiento. Todo esto tiene que tener el suficiente equilibrio. Necesariamente hay que ponderar, y hemos ponderado, el grado de ejecución de las mismas. No puedes poner unas cantidades muy importantes en medidas que crees que son decisivas, pero si después has contrastado que, por las razones que sean, porque no hay demanda suficiente, esas cantidades superan la realidad de la posible demanda. Estamos muy condicionados a la situación que se ha producido en este PDR de descompromiso por falta de ejecución. Luego, ese es otro criterio básico que tenemos que mantener. Y, por último, también decir que el PDR es una realidad viva que se puede ir modificando, precisamente en función de ese grado de ejecución, de ese grado de demanda, de que esas medidas puedan tener, digamos, el tirón suficiente para que puedan ser atractivas y se puedan ejecutar. Todo lo demás, pues, es una declaración de intenciones que queda en números, pero que finalmente no tendría una respuesta concreta en la realidad agraria. Muchas gracias, señor secretario general. Señor Vázquez Villanueva tiene para réplica un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ernesto, por su información exhaustiva que nos ha dado. No voy a entrar a valorar las líneas generales que nos ha marcado, porque no me daría tiempo a decir lo que tengo que decir y creo que es importante. Resalto que no quiere que sea un PDR continuista y lo que detecto que, más que desarrollo rural, en sus líneas generales detecto desarrollo agrarista. Y el desarrollo rural es agricultura, pero es algo más también. Entonces, bueno, lo dejaré para cuando ya conozcamos más a fondo el PDR. Daré una información muy resumida y escueta para que los miembros de esta comisión entiendan bien lo que es el programa y que nadie los confunda. O sea, porque esto es difícil de entender muchas veces, el tema del PDR y el tema del programa de desarrollo rural. Daré cantidades para saber de dónde venimos y para entender el nuevo marco 2014-2020. Claro está, cantidades públicas y publicadas, cantidades que están en el PDR 2007-2013. Por resumir, el PDR del periodo 2007-2013, el importe total era de 2.135 millones de euros, de los cuales 1.316 millones era de gasto público y 818 de gasto privado. Lo que nos interesa aquí en esta comisión es el gasto público. La distribución del gasto público del PDR del periodo anterior era la siguiente: de fondos europeos, FEADER, 886 millones de euros, de Gobierno central, 214 millones de euros y de la Comunidad Autónoma, 193 millones. Ese es el resumen del programa PDR para que sepamos en el contexto que nos movemos. Si estos datos son ciertos, porque son públicos y publicados, con estos datos quería, señor Ernesto, que nos explique usted cómo es eso de que tenemos 110 millones más de fondos europeos para desarrollo rural. No es que lo diga yo, lo decían los titulares, lo decía el periódico Hoy. 110 millones más para Extremadura. Desde estas cantidades que le he dado, explíquenos de dónde salen esos 110 millones, porque yo no los encuentro por ningún lado. Demuéstrenos con datos de la Comisión Sectorial de Agricultura, que es donde se reparten los fondos para los programas PDR nacionales, porque la tabla que nosotros tenemos contrasta lo contrario de lo que publican ustedes. Nosotros tenemos el PDR, datos de la Comisión Sectorial de Agricultura, del programa 2007-2013, fondos FEADER 886 millones, fondos del Ministerio 214, en total 1.100 millones. Para el periodo 2014-2020, fondos FEADER 890 millones, 4 millones más, no 110 millones. Fondos del Ministerio 55 millones. Fondos totales 946 millones, más de 100 millones menos. En definitiva, el Ministerio deja de poner 158 millones. Andalucía ha sido la gran damnificada en los medios de comunicación
es lo que hemos escuchado, y resulta que Andalucía pierde el 13,3% y Extremadura pierde el 14,1%. O sea, somos más perjudicados que Andalucía, incluso. Por eso quería que nos explicara pues, el acuerdo sectorial que usted ha hecho mención del 21 de enero de la Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que dice el Ministerio que solamente pondrá el 30% del gasto nacional. ¿Quién pondrá el 70% restante? Porque antes ponía el 50%, pero ¿quién pondrá el 70% restante? Esto significa 2.000 millones menos en toda España. 2.000 millones menos para los programas PDR en toda España. Y concretamente 158 millones menos para Extremadura. La verdad que nos preocupa todo esto porque significa que habrá menos dinero para Extremadura en desarrollo rural. Pero lo que realmente nos preocupa es la filosofía y el concepto de desarrollo rural que tiene el Partido Popular. A nivel nacional, ya lo he dicho varias veces en estas comisiones, ya he dicho lo que hemos perdido con el Partido Popular a nivel nacional, no lo voy a volver a repetir. A nivel regional, poco conocemos todavía el Gobierno, es el primer PDR que se está desarrollando. Lo único que le conocemos son las reprogramaciones, la reprogramación del PDR del programa del periodo anterior. Inicialmente dijimos incluso que nos parecía bien al consejero cuando los puso en pleno, porque era rescatar fondos para no perder fondos, pero la realidad es que después lo que se hizo no coincidía con lo que nos contaron en el pleno. No coincidió. En la reprogramación se sube la asistencia técnica, se multiplica por 3. En el PDR de 1,5 millones de euros pasa a 4,5 millones. Y lo que es el eje verdaderamente de desarrollo rural, la diversificación económica, la fijación de la población al territorio y el eje que se podía llamar que ayuda al desarrollo rural, en vez de subir, baja más todavía, en esa reprogramación que hicieron ustedes. Entonces, por eso, nuestra opinión no puede ser buena del concepto que tiene el PP sobre el desarrollo rural. Lo que se ha hecho, según nuestra opinión, es gastar por gastar sin objetivo ni planificación. ¿En inversiones de infraestructura? Bien, hemos dicho que sí, que hay que gastar en camino, que hay que gastar en regadío, pero eso no es solo el desarrollo rural. El desarrollo rural son más cosas. Hay que tener cuidado, y ya lo advierto, porque existen auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo advirtiendo de que el gasto hay que hacerlo por objetivo y hay que cumplir los programas. Y eso lo dice el Tribunal de Cuentas Europeo, no lo decimos nosotros. Dice exactamente, palabras textuales, pagos que no se deberían de haber hecho. Espero que Extremadura no sea una de las comunidades en las que tenga que devolver fondos por hacer pagos sin cumplir objetivos, solamente gastar por gastar. Lo que ha demostrado este Gobierno y este partido es que le interesa solo los titulares. Lo que le interesa son los titulares, no le interesa el desarrollo rural. De hecho, voy a anunciar 3 cosas. Una de las cuestiones es los 110 millones que decía que se iba a subir, aunque sea mentira, pero es un titular. Lo han conseguido el titular, aunque sea mentira. Las promesas del Partido Popular de cara a las elecciones extremeñas, cuando decía que en los primeros 6 meses de legislatura se haría la ley de desarrollo rural. No sé, se le echará la culpa también a la crisis, pero para hacer una ley no tiene nada que ver con la crisis. Y después son unos artistas en hacer planes para ejecutar a tiempos vistas, a 2020, con nombre rimbombante, ONE y... Vaya terminando el señor Vázquez Villanueva. Termino, señor presidente. Ha consumido su tiempo ampliamente. Termino ya. Bueno, todo esto se traduce en lo único que le importa al Gobierno del Partido Popular, es el marketing político y el marketing electoral. Espero que los ciudadanos de Extremadura se den cuenta antes que tarde de lo que está pasando, porque si no, a Extremadura, cuando pase un periodo de unos cuantos de años, no la va a conocer ni la madre que ya sabemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor secretario general, para concluir el debate tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, en relación con las consideraciones del diputado socialista, sí tengo que hacer algunas precisiones. En lo relativo ya a pronunciarse si el PDR futuro es agrarista o ruralista, pues sin conocer el contenido del mismo me parece una imprudencia como mínimo. Simplemente hemos determinado las prioridades del Gobierno: riqueza, empleo
competitividad, demanda. Y eso, en principio, no supone ningún enfoque que no sea ese. Bien, en cuanto a las guerras de cifras, pues yo creo que este asunto ya ha sido debidamente contestado por el consejero. No obstante, le reiteraré los argumentos. Vamos a ver. El PDR no es una foto fija. Es un programa que se va renovando y variando en el tiempo, porque no podía ser de otra manera. Cuando se dice que se tenían 110 millones más que el PDR anterior, es verdad, es objetivamente cierto. Es objetivamente cierto que el PDR anterior nació, se aprobó con 110 millones menos. Después se produce en el 2010 un incremento por un reglamento que surge, que es el denominado chequeo médico. Y posteriormente se produce un descompromiso de las cantidades aprobadas por falta de ejecución del programa. De manera que la cantidad actual del PDR en gasto público nos situaríamos en 1.143 millones. En gasto FEADER son 890,2 millones el PDR actual y el anterior 710, que llegaron a 886 y que se disminuyeron en 58 con el descompromiso del 2012. Y esa es la realidad. Cada uno lo puede ver desde la óptica que más le interesa. Usted puede, por otra parte, conseguir el mejor PDR del mundo, con una financiación absoluta, extraordinaria, sin parangones. Pero después hay que hacerlo. Y sobre todo hay que apostar políticamente. Y lo que es objetivo, contrastable y verificable, que el gobierno anterior no aprobó. Porque la primera cuestión que hay que hacer para aprobar políticamente un programa de esta naturaleza, de esta dimensión, es colocarlo en el presupuesto. Y ustedes colocaban en el presupuesto una cantidad absolutamente insuficiente. De hecho, si anualmente ejecutaban de media 68,5 millones y en el año 2013 se produce una ejecución de 158,8 millones, lo que supone un incremento del 230% respecto de lo que ustedes ejecutaban, puede ser por muchas razones, pero por la primera, por tener un presupuesto suficiente. El presupuesto en una época de crisis como la que tenemos se incrementa en un 70%. Y todo eso hay que valorarlo. Y eso sí que es una decisión, una apuesta política. Podemos seguir apelando a la lírica, a la diversificación, al bottom-up, a la ascendencia, a lo que sea. Pero si no se pone dinero, todo eso queda en nada. Bien. En cuanto a la filosofía de la reprogramación y demás, mire usted, una cuestión muy importante. En el PDR actual y en el futuro, como le he indicado, es que tenemos que tener en cuenta el grado de ejecución. Dice, en la reprogramación se disminuye las cantidades destinadas a diversificación. Efectivamente. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Si tiene la ejecución más baja de España. Si ahora mismo el programa, las medidas de diversificación, tienen la mínima ejecución. Si van a sobrar fondos, sí o sí, pues no tendremos más remedio que utilizar esos fondos en otras cosas que sean útiles, porque si no los perdemos. Es una cuestión de sentido común. El que quiera ver valoraciones políticas, ojalá los fondos de diversificación se pudiesen incrementar, duplicar y se aplicasen correctamente. Ojalá. Pero la realidad es la que hay. Por eso se tuvo que detraer esos fondos. Por eso se han tenido que llevar actuaciones públicas. ¿Serán discutibles o no? Esas es las que han logrado esa ejecución sin precedentes. Actuaciones públicas en infraestructura, en regadío. ¿Por qué? Porque la demanda del sector está apagada. ¿Por qué razones? Porque estamos en una situación de crisis. Tiene que poner una parte del dinero. Y tienen que ir al banco y le tienen que prestar. Y tiene que haber financiación. Y esa situación, todos conocemos que está en una situación muy delicada. Luego, lo que se ha aplicado es sentido común y apuesta política. Todo lo demás son cuentos. Muchas gracias, señor secretario general. Continuamos con el orden del día, concretamente con la pregunta 526, y para su formulación tiene la palabra el señor Torregil por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario general, señor director general, por su presencia aquí esta mañana.
El motivo de mi pregunta, don Jesús, yo director general, no era otro en su momento que, una vez aprobado el presupuesto de la comunidad autónoma, donde aparecía una partida presupuestaria de 4 millones de euros para ayuda a los seguros agrarios, pues se creaba una incertidumbre en el sector porque no sabía muy bien cómo se iba a definir después de lo que había ocurrido en el ejercicio anterior, que como ya ha sido objeto de discusión, no vamos a volver a repetir, pues no se consiguió los objetivos que se pretendían por parte, en este caso, de la acción de gobierno, cuando se sacó una orden de una ayuda de 2 millones de euros. Hace 15 días se pospuso esta pregunta, yo creo que con buen acierto y buen criterio, después de hablarlo con usted, puesto que a la fecha siguiente iba a ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Yo creo que estamos en un momento pues muy oportuno, donde el pasado martes se aprobó por Consejo de Gobierno el decreto que desarrollará la ayuda de los seguros agrarios y, fundamentalmente, como le decía al principio, la intencionalidad del mes de febrero era que le pudiéramos dar una información pues a esa incertidumbre que se pudiera generar dentro del mundo de la agricultura y la ganadería, y hoy, con el decreto ya aprobado, pues puede usted aquí dar explicación en el seno de la comisión, que a su vez esto valga también para poder dar información al agricultor y al ganadero y quitarle esa incertidumbre que pudiera haber, y desde luego darle claridad y que sepa en las condiciones que va a poderse acoger a las ayudas de la comunidad autónoma, puesto que sabe ya perfectamente el agricultor y el ganadero cuáles van a ser los porcentajes de ayuda que tiene destinado desde el Ministerio de Agricultura, y es también darle esta explicación para saber, y con esto generar un clima que yo creo que es el objetivo, tanto me imagino que suyo desde la acción de gobierno, pero sin duda desde luego desde el Grupo Parlamentario Socialista, de que entendemos que los seguros agrarios son una pieza importante en el desarrollo del mundo agrario. Y desde luego esto es tarea de todos los que estamos metidos en este mundo, de darle una buena consideración y hacer una buena publicidad del seguro agrario, porque en definitiva lo que estamos es asegurando el futuro de los agricultores y los ganaderos. Por lo tanto, yo creo que estamos expectantes de que nos dé usted una explicación lo más detallada posible sobre la aplicación de este decreto, las modificaciones y desde luego las expectativas que ustedes también se plantean con la aprobación de este decreto, para desde luego nosotros incorporar o criticar lo que no nos guste, y desde luego la intencionalidad nuestra siempre va a ser mejorar en beneficio de los agricultores y los ganaderos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor director general, por un tiempo máximo de 10 minutos tiene usted la palabra para responder. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Comparto con su señoría, efectivamente, que lo que hay que buscar es un clima de confianza en todos los productores, porque eso al final pues bueno derivará en la salubridad idónea que todos buscamos del sector agrario, ¿no? El decreto que actualmente ya está aprobado por el Consejo de Gobierno y que bueno en breve pues será publicado, tiene el objeto fundamental que ya conocemos todos, que es el de complementar la subvención estatal a los seguros agrarios, y que recoge un mandato en concreto que se establece en la Ley 7 de 2013 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en concreto en su disposición adicional 11ª, ¿no? Este decreto viene, en cierto modo, a establecer las regulaciones necesarias para establecer el orden de la ayuda, ¿no? En primer lugar, bueno, como ha indicado usted, efectivamente una dotación presupuestaria que consideramos suficiente de 4 millones de euros, aunque sí es cierto que nunca es suficiente, porque todo cuanto más mejor, pero que consideramos suficiente para el momento actual en el que nos encontramos. En líneas generales, el decreto pues recoge cuáles son las condiciones por las que van a recibir las ayudas los distintos productores. En concreto, pues es obligatorio que, como es lógico, que todas las explotaciones estén recogidas, estén registradas en un registro general, que es el REGSA. Se establecen dos modalidades en función del periodo de contratación. Todos aquellos pólizas de seguro agrario que se contrataran en el periodo anterior al 31 de diciembre del 2007
2013, tendrá un alcance la ayuda que no podrá superar los 15.000 euros. Esto es debido a que se tienen que acoger este tipo de ayudas al Reglamento 1408/13 relativo a la ayuda de mínimes del sector agrario. Y en las ayudas contratadas, las pólizas suscritas en el periodo del 1/1/14 hasta el 30 de junio del 2014, se acogen al Reglamento 1857/2006 relativo a ayudas estatales para pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción agrícola. En cuanto a la cuantía de subvención, inicialmente todas las pólizas recibirán una ayuda de un 40% del importe sobre ENESA, digo inicialmente, porque se establecen dos limitaciones. Por un lado, no podrán exceder del límite de 30.000 euros por póliza, excepto en las pólizas asociativas, que en este caso sería aplicable este límite al número de socios. Y si la dotación presupuestaria resultara insuficiente, se produciría una reducción lineal al porcentaje de ayuda de todas las pólizas. En el caso contrario, en el caso de que restare crédito, entonces aquellas pólizas que hubieran visto disminuido el importe se subvencionarán, se aplicará un límite máximo por el límite máximo de los 30.000 euros, pero sin superar el umbral máximo del 40%. Es decir, el crédito que restare se distribuirá entre todas aquellas ayudas que se hayan visto limitada su ayuda por el límite máximo de los 30.000 euros. En cuanto a la convocatoria de la ayuda, pues esperamos que a partir del 30 de junio del 2014 pueda publicarse la orden de ayuda. Esperemos que antes del día 1 de julio pueda estar, del 1 de agosto esta orden de ayuda ya esté publicada. La tramitación, como el año pasado, se realiza a través del sistema Arado, y que eso nos va a dar mucha agilidad al sistema. Y por lo demás, nada más. Este es un resumen de lo que es la ayuda en sí y el objetivo que nos hemos planteado, que es sobre todo es el fomento y el dar estabilidad a las producciones agrarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Señor Torregil, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Don Jesús, yo he leído pues con bastante detenimiento el documento que se ha aprobado, digo documento, borrador de decreto, que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, y hay algunas cuestiones que me gustaría que se matizaran o se aclararan. En primer lugar, la primera conclusión que saco es que después de su experiencia, primero, eliminamos la ayuda del seguro, amparándonos en que había una deuda contraída con Agroseguro y no podemos seguir manteniendo este sistema. Nos inventamos uno que son las ayudas en mínimi, donde hacemos tan restrictivo el decreto, donde hay una caída brutal de la suscripción de pólizas de seguro, puesto que el propio decreto es así de restrictivo, no se puede hacer más. Y ahora nos sacamos otro decreto que viene a decir, de manera mucho más alargada en el tiempo, que vamos a ayudar a todo el mundo con un porcentaje máximo del 40% de lo que aporta ENESA, nunca superando una cantidad de 30.000 euros, pero que, de verdad se lo digo sinceramente, creo que de nuevo vamos a encontrar de que no va a ser atractivo, por el desplazamiento en el tiempo desde que se suscribe la póliza de seguro hasta que se puede percibir la ayuda. Yo no le digo que el sistema anterior fuera mejor, pero desde luego esto se hubiera hecho mucho más rápido, mucho más ágil, con una voluntad política. De parte, en este caso, de la Junta de Extremadura, de la Consejería, haber firmado un convenio con ENESA y haber aportado o 4, o 5, o 6, o haber aportado con unas limitaciones y un condicionamiento para que de una manera inmediata el agricultor hubiera podido percibir estas ayudas que de una u otra manera va a percibir, pero de verdad, usted ha hecho un calendario bastante optimista. Yo creo, mire, el decreto lo tienen que publicar después del 30 de junio. Está claro que tiene que ser en los primeros días de julio. Hay un plazo de 20 días hábiles que nos vamos a ir prácticamente hasta los primeros días de agosto, desde el punto de vista del plazo de solicitud de las ayudas. Todos sabemos lo que es el mes de agosto en este país. No es que yo me lo esté inventando, pero el mes de agosto es el mes de agosto. Y la Administración
a excepción de la Administración de Justicia, que de oficio se paraliza, yo creo que el resto de la Administración también entra en parálisis. Con lo cual vamos a estar con expedientes pues prácticamente sin resolver hasta el mes de septiembre. Después tenemos que hacer un cruce de datos con Agroseguro y con Enesa para comprobar en los porcentajes, las solicitudes, porque es lo que viene a decir el decreto, porque nos tenemos que basar en la suscripción de póliza y pagar sobre un porcentaje de lo que ayuda el Estado, en este caso el consorcio de seguros y la sociedad estatal. Yo creo, don Jesús, que por bien que se nos dé, hasta finales del ejercicio del 2014 no va a ser usted capaz de librar los pagos de las ayudas al sector agrario, en este caso la ayuda a los seguros agrarios. Por lo tanto, yo de verdad creo que ahí esto es un primer hándicap negativo, en lo que lo estamos alargando en el tiempo. Si tenemos claro que, claro, ya hoy aquí no aparece, es verdad que no tiene la oportunidad de hablar el Grupo Popular, pero le recuerdo las palabras cuando en una comparecencia sobre el tema de seguro, que el portavoz decía: el Partido Popular no le va a pagar a la Casa de Alba ni un euro por los seguros. Ya le podemos pagar a la Casa de Alba con este decreto. Es verdad que no le podemos pagar hasta 30.000 euros y nunca más del 40% de la ayuda, pero ya le podemos pagar a la Casa de Alba. Es decir, hemos renunciado ya al Robin Hood que anunciaba el señor Sánchez Duque. Pues hubiera sido mucho más fácil acortar esto en los plazos para hacerlo más atractivo, porque al final el resultado es el mismo, pero con la temporalidad bastante larga. Y luego hay dos cuestiones puramente técnicas que me gustaría que quedaran claros. Es cuando habla usted de si el crédito es insuficiente, un recorte lineal, ¿no? Yo personalmente creo que es injusto, ¿no? Porque no es lo mismo el que le recorte sobre el máximo concedido a una póliza de mayor cuantía que a una de menor cuantía. Yo creo que había que ponderar o modular. Es una opinión, no sé si la pueden ustedes tener en cuenta o no, pero sería muy injusto que una suscripción de una póliza con una ayuda de 500 euros, pues se le tenga que recortar lo mismo que a una ayuda de 24.000 euros. Sí, yo creo que había que ponderar y modular en el sentido de que el pequeño y mediano agricultor fuera menos perjudicado en el caso del exceso. De igual manera que usted contempla en el propio decreto, que también quiero que lo explique más detalladamente, es decir, si acaso nos sobrara dinero, pues aquellas que hemos recortado por sistemas societarios donde hemos priorizado un número de socios y además nos vamos a llegar al máximo de la ayuda, pues permitirle darle esa ayuda a esa máxima. Sí. Yo creo que ahí en el término medio puede estar la virtud, es una opinión, y desde luego me gustaría compartirla con usted para ver si pudiéramos ahí acercar alguna posición en cuanto a que no sea el recorte lineal, de igual manera que tampoco, si sobra dinero, se le ayude en este caso a los que hemos recortado por arriba. Y luego lo de las ayudas de mínimi, hay que explicarlo bien, fundamentalmente porque puede haber, y es una sensación que yo tengo, no sé si usted la comparte, puede haber gente que puede interpretar que sus pólizas que suscribió en el ejercicio anterior puedan ser rescatadas como consecuencia tanto de este decreto como de la propia disposición adicional, diciendo que haya posibilidad de que se le pagara aunque anteriormente no hubiera recibido la ayuda. Y estamos hablando de cantidades distintas. Mientras ahora hablamos de unas ayudas mínimas de un máximo de 15.000 euros, en el decreto anterior hablábamos de 7.500 euros. O sea, yo creo que esto hay que explicarlo y aclararlo bien, precisamente para no crear ni falsas expectativas ni confundir, en este caso, al posible beneficiario de la ayuda. Por lo demás, el decreto, bueno, pues como todos los decretos, yo creo que estamos excesivamente cargando de burocracia al agricultor y al ganadero, porque, en definitiva, para percibir una ayuda de la póliza del seguro agrario, ya previamente tengo que hacer toda la documentación cuando suscribo la póliza para recibir la ayuda de Enesa y Agroseguro, y posteriormente tengo que volver a repetir la documentación, se quiera o no se quiera, porque es una manera de poder mandar los justificantes. Lo que estamos es duplicando muchas veces el exceso de burocracia
que perjudica en este caso al agricultor y al ganadero. No sé si habría alguna posibilidad de buscar algún método más fácil y la propia suscripción de la póliza, es lo que yo le venía a decir, pudiera ser el elemento, el nexo de unión para poder dar la ayuda desde la Junta de Extremadura. Por eso yo le decía que a lo mejor lo que sobraba en este decreto ya había que perfeccionar el convenio de colaboración como se hacía anteriormente. Porque tengo la sensación, y bueno, y al final no es ni lo que usted diga ni lo que yo diga, al final el resultado lo vamos a valorar al final de este ejercicio, ¿no? Pero la sensación que yo tengo, don Jesús, se lo digo con el mejor ánimo y no con un ánimo de crítica, sino si el resultado va a ser el mismo, pongamos las limitaciones previamente para facilitar esa ayuda que pueda llegar lo antes posible al agricultor y no tenerla que fraccionar en el tiempo, que en definitiva es lo que viene a hacer este decreto, don Jesús. Por lo tanto, yo creo que, bueno, lógicamente la dotación, si a todo el mundo le vamos a dar la ayuda y hay una gran demanda, será insuficiente, eso sería buena señal, no lo dude, sería una buena señal. Porque si al final estamos en los términos de suscripción de pólizas de seguro del año anterior, le va a sobrar dinero, pero no es una buena señal porque la gente no cree en la política de seguro. Y ahí tenemos que redoblar el esfuerzo, don Jesús. Y ya le digo, en ese ánimo nos va a encontrar al Grupo Parlamentario Socialista, porque desde luego, si entre todos no somos capaces de animar al agricultor y al ganadero, que esto tiene que ser un elemento más de su explotación agraria, que le permita asegurar el futuro y el porvenir de este sector, vamos mal encaminados. Y todo el trabajo que hemos hecho, y digo hemos hecho entre todos, entre los agricultores, los ganaderos, las organizaciones agrarias, los partidos políticos, en los últimos años, pues por no saber enfocar directamente la ayuda que podamos dar, estemos eliminando una política que yo creo que todos compartimos que es buena y es positiva para el sector agrario. Agradecerle desde luego las explicaciones, si usted puede aclarar algunas matizaciones, y desde luego yo creo que lo que hay que transmitir es que hay una ayuda al sector agrario, de que sean los mayores beneficiaros los agricultores y ganaderos. Termino, señor presidente, y desde luego en ese ánimo nos va a encontrar usted. Muchas gracias, señor diputado. Señor director general, por 5 minutos tiene usted la palabra para cerrar el debate. Sí, muchas gracias. Comparto con ustedes, con usted en particular, señor Torres, algunas apreciaciones como efectivamente que tenemos que buscar un clima de buena confianza, porque lo importante es que se asegure. Y eso es muy necesario para el sector productor, porque al final, pues bueno, todo se traduce en tranquilidad y que las producciones queden garantizadas, que es el objetivo fundamental, ¿no? Y además, a la larga, pues todo ello nos va a dar una buena publicidad del sistema y nos va a facilitar que tengan todos un acceso más cómodo y más sencillo al sistema de ayudas al seguro agrario, ¿no? Mire, indicaba anteriormente que el por qué no se ayuda a priori, ¿no?, al momento de contratación. Realmente la Administración nunca ayudó. O sea, la Administración lo que hacía es que tenía un convenio, efectivamente, con Agroseguro, y en ese convenio pues se contemplaba que era Agroseguro quien adelantaba la aportación económica y luego posteriormente la Administración abonaba esa diferencia con sus correspondientes intereses, ¿no? Además, unos intereses bastante leoninos, ¿no?, para el momento en el cual nos encontrábamos, ¿no? Ese, desde luego, sería el modelo ideal, es decir, el momento de la contratación, yo te subvenciono. Pero la verdad es que, mire, nosotros con los datos que tenemos ahora mismo, en concreto el seguro de la fruta, el sector frutícola que está ya prácticamente cerrado, hemos encontrado un incremento muy notable respecto al año anterior. Eso sí es cierto, aún seguimos por debajo del año 2011, que fue, digamos, el momento de máxima contratación, pero que si nosotros este año cumplimos los plazos que nos hemos propuesto, que a pesar de que usted diga que, bueno, que a lo mejor no llegamos, ahora entramos luego en ello, nosotros creemos que sí, pero bueno, luego lo comentamos, creemos que si nosotros cumplimos los plazos, no le voy a decir que lleguemos al nivel de año 2011, porque luego también muchas veces, bueno, las circunstancias cambian, ¿no?, pero sí vamos a estar muy próximos. En concreto, nosotros este año hemos aumentado respecto al año anterior en casi un 15%, tanto en el número de pólizas como en el número de capital asegurado y el número de hectáreas aseguradas. Sí es cierto que estamos por debajo todavía, alrededor de, si no recuerdo mal, cerca de un 20% respecto al año 2011.
Pero bueno, dado la situación, yo la verdad es que no lo... También un poquito la situación económica en la cual nos encontramos como país, bueno, pues también habrá influido negativamente en el tema, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el seguro de pastos, pues ha sucedido todo lo contrario. Es decir, se ha asegurado más en el año 2012 que en el año 2011 y estamos casi en el mismo nivel que en este año, el mismo nivel que en el año 2013. Tal vez la situación que se experimentó, desgraciadamente, en el año 2012 con el tema de la sequía tan extrema, pues bueno, pues contribuyó, alertó a los productores de la necesidad de tener una cobertura pues para garantizar sus producciones, ¿no? Por lo menos, o sus rentas, pero más que sus producciones. En cuanto a ponderar, como indicaba ustedes anteriormente, pues bueno, puede ser una medida muy interesante de corrección. Este año estamos quizás ya tarde para poderlo hacer, pero yo creo que es una idea muy interesante a considerar. Lógicamente hay que ayudar más a los que menos pueden que a los que más pueden. Yo creo que es una anotación que recogemos y que para el próximo de cara al próximo ejercicio, pues el próximo plan lo tendremos en cuenta. Me parece muy interesante. Y en cuanto al porqué del sobrante repartirlo en aquellas pólizas de más de 30.000, pues mire, porque es que si nosotros inicialmente la aplicación, o sea, tenemos un mandato que es que no podemos superar el 40%, con lo cual si hay un sobrante es que a todo el mundo le hemos aplicado el 40%, pero habría pólizas que superen o que si aplicándoles el 40% tienen el límite de esos 30.000. Entonces, por eso es el único motivo. O sea, es decir, el objetivo fundamental es que no sobre dinero. El año pasado, como bien conocen ustedes, pues sobró dinero. La verdad es que a todo el mundo le molestó, pero a mí también me molestó mucho, ¿no? Porque la verdad es que la previsión fue un error nuestro, quizás no fue la más idónea, pero bueno, se cometió ese error y este año queremos salvar esa circunstancia porque, bueno, creemos que el dinero tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? ¿Que beneficia a las pólizas de más importe? Bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese beneficiado a los que menos importe tiene, pero ya le insisto que tenemos ese límite del 40% y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y en cuanto a lo del minimis que nos indicaba anteriormente, efectivamente, nosotros ya tenemos hecho las comprobaciones previas. Son las pólizas de menos importe las que se contratan antes del 31 del 12. Hemos contado, bueno, con esa circunstancia que nos ha dado esa posibilidad de de tener esa garantía de que no vamos a superar, ¿no? El hecho de que anteriormente era 7.500 y ahora sean 15.000 es que ha habido un cambio reglamentario. Hay un nuevo reglamento que, bueno, pues permite que haya un incremento en cuanto de los 7.500 pasen a los 15.000. Pues nos ha beneficiado y, lógicamente, pues bueno, a todos nos viene bien y sobre todo al sector productor, que es el más interesado en ello, ¿no? Y yo, por lo demás, no sé, no creo que he recogido todo lo que me esté indicando y no sé si alguna cuestión me he quedado, pues me gustaría aclararla. Por mi parte, encantado. Muchas gracias, señor director general. Le reitero nuestro agradecimiento por su presencia y no habiendo más asuntos que tratar. Sí, dígame, ¿para qué quiere la palabra? Señor presidente, con la finalidad de que he llegado tarde a la comisión porque estábamos en otra actividad, me gustaría, si usted lo tiene bien, intervenir 2 minutos, 1 minuto, en relación a la petición que habíamos hecho nosotros de que asistiera el presidente de CETARSA, que... si es posible. Es reglamentariamente imposible. Desde el momento en que un asunto ha sido debatido, tendríamos que proponer ahora una alteración del orden del día para lo que requeriríamos. Señor presidente, no quiero debatirlo. No, perdón, pero para darle la palabra sobre ese asunto tendríamos que tener la unanimidad de los grupos. Por lo tanto, lo sometemos a la consideración de los grupos. Si los grupos están de acuerdo, porque reglamentariamente tiene que ser por unanimidad, yo no tengo ningún inconveniente. Por lo tanto, someto a la consideración de los grupos. Grupos a favor de que se altere el orden del día y pueda intervenir el señor Benítez. ¿Votos a favor? Bien. No, perdone. Que no es posible, puesto que hay un grupo que no está a favor y se requiere la unanimidad. Lo siento. Se levanta la sesión.